Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero en Dios todas se encuentren muy bien. Con muchas ganas de poder ver a todas y cada una de ustedes, pero confío en el Señor que están muy bien. Contenta por la oportunidad de un nuevo día en la cual podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Un mensaje especial para nosotras como mujeres. Y en esta tarde vamos a comenzar una miniserie que se llama Aprendiendo de la vida de Eva. Y nuestro tema número 1 va a ser creada con un propósito de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Y vamos a comenzar con nuestro texto base para que si ustedes quieren acompañarme a leerlo en su Biblia lo puedan tener como referencia, porque lo vamos a estar viendo a lo largo de nuestro mensaje, que es Génesis 1:27. Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué les parece si comenzamos con una pequeña oración para darle gracias a Dios y para disponer nuestro corazón para poder recibir y aprender de este pequeño mensaje, ¿de acuerdo? Si gustan pueden cerrar sus ojos y acompañarme también a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de un nuevo día, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, porque tenemos salud, porque podemos disponer de nuestro corazón para poder escucharte. Yo te pido por cada mujer que está escuchando en este momento este mensaje, Padre mío, para que tú obres en su vida, en su corazón, Señor, y la palabra vaya a lo más profundo de su ser y pueda haber transformación espiritual, Padre mío, crecimiento espiritual, para que en todo podamos conocerte más, mi Señor. Yo te doy muchas gracias, Padre mío, por esta enseñanza, Señor, y por todo lo que tú nos quieres hablar en esta tarde. Te damos las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta ocasión, como lo mencionaba, vamos a aprender mucho de la vida de Eva. A mí me ha pasado muchas veces que leo un pasaje de la Biblia y Dios me habla de una manera. Leo el contexto, vuelvo a leer ese mismo pasaje y Dios me sigue hablando, sigo aprendiendo. ¿A cuántos de ustedes también les ha pasado? Es impresionante, ¿verdad? En la abundancia de la palabra de Dios, cómo Él nos habla, nos enseña y nos vuelve a enseñar. Y en esta ocasión vamos a seguir aprendiendo. Yo lo mencionaba en el mensaje pasado, que muchas veces Dios usa a hombres o mujeres, su ejemplo de vida para nosotros. Muchas veces en la manera en la que le agrada a Dios, en la que vivamos, en la que le obedezcamos, en la que vayamos más a fe. Y también vamos a encontrar la vida de hombres y mujeres en la que su manera de vivir no le agradó a Dios, pero sin embargo también fueron puestos para nuestro ejemplo, para que a través de lo que nosotros vemos en sus vidas, nosotros podamos tomar decisiones y buscar hacerlo agradable delante de Dios. Me gustaría comenzar a mostrarles una pequeña biografía de la vida de Eva. Como característica más notable de Eva, ¿cuál ustedes creen que fue? La ingenuidad de Eva. La llevó a desobedecer deliberadamente un mandato ya establecido por Dios. Y como hecho más destacado en la vida de Eva es que fue la primera mujer, fue la primera esposa y la primera madre. Mucho que aprender de ella, ¿verdad? Vamos a profundizar un poco más en varios puntos o características que podemos aprender de la vida de Eva, que nos darán más luz a nuestra vida para ir a un mayor crecimiento espiritual. Y me gustaría que recordáramos un poco de historia sobre la vida de Eva. La Biblia nos enseña que tras ser creado Adán, disfrutaba de varias bendiciones. Una perfecta comunión con Dios, la belleza pura de un mundo perfecto, el placer y aún la satisfacción de su trabajo y la provisión divina. Más sin embargo, Dios declara en el versículo Génesis 2:18. Si gustan también pueden leer su Biblia en este versículo para que también ustedes puedan seguirme y leerlo en su Biblia, ¿de acuerdo? Y dice así: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios pensara de esta manera y que
que al haber creado todo tan hermoso, tan perfecto, pensara de esta manera y dijera, no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda idónea para él. De verdad que es algo maravilloso. Veamos por qué el pensamiento de Dios sabía que lo más perfecto para su creación era hacer la ayuda idónea para Adán. Porque en ellos vemos el ejemplo y el diseño perfecto del matrimonio. Vamos a mencionar algunas características que aprenderemos de la vida de Eva y vamos a irnos al pasaje nuevamente de Génesis 1:27. Como característica número 1 de Eva es que fuimos creadas a imagen de Dios. Y asimismo lo confirma el pasaje que acabamos de leer, que Dios varón y hembra los creó, ¿verdad? Ser hecho a la imagen y semejanza de Dios significa que Él nos hizo parecernos a Él en algunas formas, pero no en todas. No nos parecemos a Dios en el sentido de que Él es de carne y hueso como nosotros, porque Dios es espíritu, como lo declara la palabra de Dios en Juan 4:24. Dios creó a Adán y a Eva como parte de su reflejo con una perfecta salud, sin pecado, de manera que ellos podían gozar de una perfecta comunión con Dios y además sin sujeción a la muerte. Porque si ustedes recuerdan, cuando Satanás intentó engañar a Eva, no lo hizo con el árbol de la vida, ¿verdad? Sino con el árbol del bien y el mal. Dice en Génesis 2:9, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos ya tenían la vida. Ellos no necesitaban desear esa vida porque ellos ya la tenían. No tenían esa sujeción a la muerte. Pero vamos continuando. A causa de la desobediencia de Adán y Eva, se vio distorsionado este aspecto de nuestra semejanza con Dios. El pecado entró al mundo y junto con el pecado vino la consecuencia, ¿verdad? Vino la enfermedad, las dolencias, la muerte. Ya lo vamos a ver un poco más profundo como vayamos avanzando en este mensaje o en el siguiente. Porque dice así, la frase hecho a imagen de Dios no se refiere a lo físico. A semejanza de Dios, el hombre tiene un alma y un espíritu, que es lo que nos lleva a tener comunión con Dios. Es nuestra naturaleza espiritual la que nos permite estar en comunión con Dios y hacernos semejantes a Él de manera mental, moral y socialmente como hijos de Dios. Para eso tenemos la Biblia, que es nuestro manual de vida y nos muestra la vida que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Qué importante es comprender cuál fue el diseño perfecto de Dios en la vida de Adán y Eva. Tenían una perfecta comunión con Dios y tenían toda bendición espiritual y física, como lo dice en Génesis 1:28 al 30. Ahí habla de todas las bendiciones que ellos tenían. No necesitaban más, no les hacía falta nada, lo tenían todo. Dios hizo tanto al hombre como a la mujer a su imagen. Ninguno de los dos fue hecho más a imagen de Dios que el otro. Desde el principio vemos que la Biblia coloca tanto al uno como al otro en el pináculo de la creación. Ninguno de los dos sexos es más exaltado ni menospreciado, sino que cada uno Dios lo diseñó de una manera especial, de una manera perfecta. En cada uno Dios diseñó un propósito de vida, una función especial en cada uno de ellos, y lo vamos a ir aprendiendo conforme vamos avanzando. Dice aquí, Dios observó que lo que había hecho era muy bueno, en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Tu mujer eres parte de la creación de Dios, y Él está complacido en la manera en la que Él te creó a ti. Si en ocasiones tú sientes que careces de valor, que vales poco, recuerda que Dios te creó con un propósito, con un diseño especial para ti. Desde el principio, Dios nos dio el libre albedrío.
que es la capacidad de elección, de ser conscientes y de elegir, ¿verdad? Pero toda esta preciosa comunión que Adán y Eva tenían con Dios fue menospreciada. No le dieron ese valor a causa de la desobediencia. ¿A cuántas de nosotras nos ha pasado eso? Que tenemos toda bendición espiritual, que Dios ha tenido cuidado de nuestras vidas y sin embargo, ¿qué pasa? Ponemos la mirada en aquello que podemos creer no tener, ¿verdad? Y menospreciar lo que Dios diseñó y lo que Dios tiene para la vida de cada una de nosotras. Vamos a continuar con la característica que Eva fue diseñada para ser ayuda idónea para su marido. En la soberanía de Dios, Él ya tenía un plan y un propósito en la vida de Eva, de la misma manera que lo tiene para ti y que lo tiene para mí. La pregunta sería, ¿tú conoces ese plan y ese propósito que Dios tiene para tu vida? Es nuestra responsabilidad averiguarlo, porque recordemos que los mandamientos de Dios, todo lo que Dios nos enseña en su palabra, lo que Él nos permite hacer o incluso no hacer, es para nuestro cuidado y preservación. Y lo más importante, que como hijos de Dios es para vida eterna. En Génesis 2:18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El principal propósito de la vida de Eva era ser ayuda idónea para su marido. Y les puedo decir que sin lugar a dudas una preciosa labor, porque ser ayuda idónea para tu marido conlleva muchas cosas. Voy a leer este pasaje en diferentes versiones de la Biblia para tener una mejor comprensión de lo que Dios quería enseñarnos o lo que Dios se refería con esa ayuda idónea para el varón. Dice así esta traducción: haré una ayuda ideal para él. En el diccionario nos declara un poco más el significado de la palabra ideal, que significa ser una ayuda que se ajusta estrechamente a un modelo o a un prototipo de perfección. En la versión palabra Dios para todos, dice así: entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo. Haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él, con la capacidad de embonar a la perfección con él. Resaltemos cómo esta versión palabra de Dios para todos nos ayuda a comprender mejor que delante de Dios no es más el hombre que la mujer, sino que ambos tienen la misma estima delante de Dios, pero con propósitos distintos y con funciones diferentes. Dios diseñó y equipó al hombre y a la mujer para realizar diferentes tareas, pero todas estas tareas apuntan a la misma meta, que es honrar a Dios. El hombre tiene su respaldo en la mujer. Tanto uno como el otro deben de depender de su ayuda, de su estímulo, de su apoyo, de su amor, de su respeto. Aquí hay otra versión que a mí me gusta mucho y me ayuda a comprender mejor este versículo, que dice así: Génesis 2:18. Después, Dios el Señor le dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Qué impresionante, ¿verdad? Que tú como mujer puedas hacer todo eso para tu varón. Porque muchas veces de nosotras nos sentimos subestimadas, o nos sentimos menospreciadas, o sentimos que no hacemos la función que nos corresponde, o que no llegamos a hacer esa ayuda idónea para ellos. Pero ve todo lo que Dios creó en ti como mujer. Algo ideal, algo perfecto, algo que embona la perfección con la vida de tu varón, algo a la medida de tu varón. ¿Y sabías que vivir una vida con propósito trae en nuestras vidas gozo, paz, plenitud y una llenura sin igual? Es algo inexplicable, pero Dios lo permite en nuestras vidas. Sea cual sea la etapa que tú estés viviendo como mujer, aún antes de que naciera tu mamá, o incluso
aún antes de que naciera tu abuelita, tú ya estabas en el pensamiento de Dios. Y Él ya te conocía a ti y sabía exactamente el plan y el propósito de vida que tenía para ti. Pero al final va a estar en ti y en buscarlo y en preguntarle a Dios cuál es ese plan, cuál es ese propósito que tiene para ti, de manera en que tú puedas experimentar esa llenura que Dios quiere para tu vida. ¿Ustedes creen que Eva cumplió este propósito en su vida? ¿Qué opinan ustedes? Te pregunto a ti, ¿tú crees que estás cumpliendo el propósito de vida que Dios tiene para tu vida? O mejor dicho, ¿conoces ese propósito de vida que Dios tiene para ti? Dios estableció un orden. El marido tiene autoridad sobre su mujer con el fin de guardarla, de amarla, ya que cuando en Génesis 2:23, si gustas acompañarme a leerlo en tu Biblia, están muy cercanos los versículos, dice así: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Sabemos que Dios no hace las cosas al azar, Dios todo lo hace con un propósito. La costilla donde Dios tomó del hombre e hizo a la mujer, como lo dice en Génesis 2:2, puede tener referencia tanto al hueso como al músculo que lo rodea. Es la parte del cuerpo más cercana al corazón. En aquel entonces, para los hebreos, era el centro de todos los afectos, donde van implícitos los sentimientos y las emociones. Inmediatamente Adán vio lo maravilloso de esta ayuda idónea, para que era una parte íntima de él mismo. Dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero al mismo tiempo Adán demostró su autoridad sobre la vida de Eva, dándole un nombre cuando dijo, esta será llamada varona. De la misma manera sigue siendo el diseño de Dios para el matrimonio, el diseño de Dios para la vida del hombre y para la vida de mujer, para tu matrimonio. La obra creativa de Dios no estuvo completa hasta que creó a la mujer. Pudo haberlo hecho del polvo de la tierra, de la misma manera en la que hizo Adán. Sin embargo, decidió hacerla del hueso y de la carne del hombre. Al hacer esto, nos ilustró en el matrimonio. El hombre y la mujer llegan a ser simbólicamente una sola carne. Y si se fijan, es solamente con tu esposo o con tu esposa que la Biblia nos enseña que llegan a ser una sola carne. No dice que serás una sola carne con tu mamá, con tu hija, con tu hijo, con tu abuela, ¿verdad? Es solamente un diseño perfecto para la vida del matrimonio, en la vida de un hombre y una mujer. Esta es la unión de dos corazones y la vida de pareja. A lo largo de la Biblia, Dios trata seriamente de esta unión especial. Si tu mujer estás casada o planeas casarte, ¿estás dispuesta a guardar este compromiso delante de Dios? Asimismo, este diseño perfecto lo vemos en cada matrimonio, donde Dios estableció un orden para nuestro propio cuidado y beneficio. Somos responsables de nuestras propias decisiones, sabiendo que cada decisión que nosotros tomemos va a traer consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Si eres una mujer casada o tu anhelo es algún día llegar a casarte, eres responsable de conocer el diseño perfecto de Dios para tu matrimonio. Porque recuerden que no podemos excusarnos y decir, es que yo no sabía. O llevar una vida ya avanzada en el matrimonio y querer ignorar las escrituras, cuando ahí está establecido todo lo que Dios diseñó para el matrimonio. Incluso hay mujeres que no están dispuestas a renunciar a esa autonomía que pueden tener dentro de su hogar. Es decir, ¿qué hay de aquellas mujeres que tienen un matrimonio matriarcado, donde la autoridad es mayor que la de su marido? Donde los hijos van y le preguntan a la mamá estando el papá y no toman en cuenta al papá para pedirle permiso, para tomarlo en cuenta como una autoridad dentro del hogar.
¿Sabías que al menospreciar a tu esposo como autoridad dentro de tu hogar, estás menospreciando el diseño de Dios? ¿Estás menospreciando la sabiduría de Dios? Es entonces donde vamos a ver las consecuencias de nuestras acciones, porque al no seguir el diseño de Dios, tarde que temprano va a haber desorden en tu familia, va a haber guerra, va a haber dolor, va a haber intranquilidad. Inclusive no podemos justificarnos en que nosotros vamos a comenzar un matrimonio o tenemos ya un matrimonio y seguir los mismos patrones de nuestros padres, que a lo mejor no pudieron llevar el mejor ejemplo de matrimonio, o tantas familias disfuncionales que podemos ver hoy en día. Pero Dios rompe cadenas y Él con su palabra hace todas las cosas nuevas y nos da la oportunidad de vivir una vida que le agrade a Él. Muchas veces se confunde el estar bajo autoridad a nuestros maridos con ser mujeres sin voz ni voto, pero no es así, porque al ser mujeres espirituales, Dios nos da una gracia especial para con nuestros maridos, de manera que ellos también puedan respetar y amar a su mujer conforme al diseño de Dios, de la misma manera en la que Cristo amó a la iglesia. Imagínate qué amor tan grande y precioso Dios diseñó para que hubiese dentro del matrimonio. Pone ejemplo a Cristo mismo y le dice al varón que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Qué impresionante, ¿verdad? Y aún para aquellas mujeres que su marido no tenga una vida nueva en Cristo Jesús, por medio de creer en el sacrificio de Jesús en la cruz para el perdón de sus pecados, la Biblia nos enseña en 1 de Pedro 3:1: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a nuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin conducta, por la conducta de sus esposas, sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo está nuestro testimonio delante de Dios? ¿Cómo está nuestro testimonio delante de nuestro esposo, delante de nuestros hijos? ¿Estamos dando frutos espirituales? Examina tu corazón. Examinemos nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Aquellos maridos que serán ganados sin palabra por la conducta de sus esposas deben ser mujeres con convicciones firmes, con una fe inamovible, con un temor a Dios, un respeto a Dios, a su palabra. Y mujeres que obedezcan a Dios y que respalden su testimonio, porque muchas podemos hablar muy bonito y tener muy buenas intenciones, pero si nuestra manera de vivir no respalda nuestras palabras, de nada sirve. Y todas esas palabras son derribadas por nuestras acciones. Y eso a Dios no le agrada. Y créanme que eso no va a dar fruto para vida eterna en nuestro hogar, en nuestro marido, en nuestros hijos. Necesitamos ser mujeres de una fe inamovible, mujeres espirituales. En Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Primeramente, tenemos que mostrar el mismo amor que ya hemos recibido de Dios cada día. Perdonar como Cristo nos perdonó a nosotras, porque de esta manera Dios nos capacita para poder ser pacientes, amorosas, tener templanza y cada uno de los frutos espirituales. En Proverbios 15:1 dice así: la blanda respuesta quita la ira. Mira las palabras, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo son nuestras respuestas a nuestros maridos cuando nos dicen algo en lo que no estamos de acuerdo o en lo que no nos parece? Es ahí donde debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Y en lugar de responder ásperamente y encender el furor y provocar un problema, una discusión, es pedirle a Dios sabiduría, que nos ayude a entender lo que nos están diciendo y aún que los pueda usar a ellos en nuestras vidas. No tenemos excusas, nosotras somos hijas de Dios. Es necesario poner en práctica la palabra de Dios.
de manera que día con día se vaya formando nuestro carácter, moldeando nuestra personalidad y verdaderamente seamos luz en donde quiera que nosotros nos encontremos. Verdaderamente de nuestros labios salgan palabras de sabiduría. ¿Cuántas mujeres hoy en día menosprecian este diseño de Dios? Y recordemos que al menospreciar el diseño de Dios estamos menospreciando a nuestros esposos. Algunas mujeres se sienten empoderadas, triunfalistas, exitosas, tanto que aún dentro del matrimonio creen no necesitar a su esposo. Y comienza el desorden, comienza el menosprecio al diseño perfecto de Dios. Y no porque esté mal ser una mujer trabajadora, exitosa, emprendedora o reconocida. Hoy en día la mujer trabaja y aporta también al hogar. Y juntos están en un mutuo acuerdo para la edificación del hogar, pero siempre respetando la autoridad de su marido, siguiendo el diseño de Dios para ser ayuda idónea para él, respetarlo, amarlo, cuidarlo y sobre todo tener en primer lugar nuestro primer ministerio en donde Dios nos demanda más responsabilidad, que es nuestro hogar. Asimismo, también Dios les va a dar les va a demandar una respuesta a nuestros esposos. Pero déjame decirte que aún cuando tu marido no esté cumpliendo con sus funciones dentro del hogar como proveedor, como protector, Dios te va a demandar una respuesta a ti, de acuerdo al diseño de Dios, porque esto no nos va a exentar a nosotras de darle esa respuesta a Dios. Al contrario, lejos de sentirnos frustradas o desanimadas, eso debería de llevarnos a un clamor a Dios, a orar por nuestros esposos, para que Dios, de la misma manera en que ha tenido ese cuidado en nuestras vidas, como nos ha ido hablando de la palabra de Dios, nos ha ido enseñando, nos ha ido fortaleciendo espiritualmente, también pueda hacerlo en la vida de nuestros esposos, para que puedan cumplir esa función, para que Dios les hable de la misma manera a ellos. Porque no podemos excusarnos o culpar al marido que por sus acciones nosotras actuemos fuera del diseño de Dios. Es nuestra responsabilidad delante de Dios conocer por medio de su palabra qué es lo que Dios demanda de mí como ayuda idónea, como mujer, como esposa, como madre dentro del hogar. Cuando yo trabajaba en una empresa poco antes de casarme, pues gracias a Dios, porque de verdad era la gracia de Dios, me permitió ser una mujer que de alguna manera tenía muy buenos logros en su trabajo a nivel nacional, pero era un trabajo muy demandante. Dios me daba la fuerza, Dios me daba la gracia, pero yo comenzaba a trabajar a las 8:15 y yo ya tenía que estar en mi trabajo. Como también estudiaba, por muchos meses comía nada más en media hora y después salía a las 7 de la noche y también pasaba que cuando era cierre de mes terminaba saliendo a las 8 o 9 de la noche para, como buen mexicano, tratar de terminar todo el último día, ¿verdad? Para tratar de cerrar lo más que se pudiera. Y me iba muy bien, aparentemente, hablando monetariamente. Pero llegó un punto en el que yo comencé mi relación de noviazgo y Dios nos dio los tiempos para poder disfrutar esa etapa de noviazgo. Pero para mi esposo era difícil porque de repente me marcaba y yo era como, sí, buenas tardes. De momento no le puedo atender porque yo necesitaba o tenía cliente enfrente de mí. Entonces, las circunstancias no nos permitían el poder comunicarnos mucho, el poder vernos entre comidas. Entonces mi esposo y yo lo platicamos antes de comenzar a esa vida nueva en matrimonio y acordamos en que al casarnos yo ya no estaría trabajando porque sería complicado. ¿En qué momento dedico tiempo a mi hogar, a mi esposo, para no descuidar lo que necesito cuidar en mi hogar? Y ahora como mamá, para no descuidar a mis pequeñas, ¿verdad? Entonces fue una decisión sabia y déjenme decirles que Dios me había preparado desde antes de casarme a depender de Dios. En ese momento en que yo aprendí a depender de Dios,
en que yo aprendí a llevar mis anhelos, mis necesidades en oración a Dios, y después de experimentar la respuesta de Dios a mis oraciones, eso a mí me fortaleció espiritualmente, de manera que cuando yo llego al matrimonio, para mí ya no es difícil adaptarme, porque Dios ya me había enseñado a hacerlo espiritualmente. Y ahora por medio de su palabra me enseñó a depender de mi esposo como mi proveedor, como mi protector, y a confiar y a vivir esa plenitud que Dios me estaba dando en la vida de matrimonio. Esa es mi experiencia y ha sido lo más perfecto para nosotros como pareja. Me ha permitido cuidarlo, estar al pendiente de él, de mis hijas. Sé que para muchos de ustedes es necesario el trabajar, pero a veces yo me pregunto, ¿qué tan necesario es o qué valor le estamos dando a ese cuidado en nuestro hogar, a nuestro marido, a nuestros hijos? ¿Y cuál es nuestra confianza en el Señor? Para que también Dios pueda obrar y sustentar por medio de nuestros esposos, los dé de gracia, les dé fortaleza, para que también ellos puedan cumplir esa función en su hogar como proveedor, ¿verdad? El pensamiento del mundo va en contra de eso, pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y en ellos está toda la sabiduría de Dios. La Biblia nos enseña en Efesios 5, 22 y 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Termina este versículo. Que la mujer casada se sienta autosuficiente corre muchos peligros, porque Satanás conoce nuestras debilidades. Desde aquel día y hasta la fecha de hoy, y aún después de Cristo, Satanás sigue utilizando las mismas artimañas para engañarnos, tal como lo hizo con Eva, llevándolos a poner en la mirada en aquello que no tenían, para que dejara de ver todas las bendiciones incomparables que ya tenían. Muchas veces pasa, ¿verdad?, que no valoramos lo que teníamos hasta que lo vemos perdido. Pero en Cristo no debe de ser así. Él nos puede dar el gozo para disfrutar todas las bendiciones que tenemos y tener nuestra mirada bien firme en Jesús para no desviarla a aquello que aparentemente no tenemos y poder menospreciar lo que ya tenemos. Estar sujetas a nuestros maridos en el original viene de la palabra griega hupotazo. Significa obedecer, sometido, sujeto o sumisa. Quizás tú pienses, yo jamás seré sumisa, porque entonces comenzaré a ser un cero a la izquierda. O algunos no conocen la palabra de Dios y creen que ser sumisa significa ser tonta, dejada, pero no es así. De acuerdo al perfecto y maravilloso diseño de Dios, toda mujer que se dice llamar hija de Dios encontrará toda bendición espiritual, gozo, paz y cada uno de los frutos espirituales que hemos visto, de manera en que podamos refugiarnos en nuestro marido, al guardarnos en él, a confiar en él de tal modo como Dios lo diseñó. La sumisión no es para que el esposo la demande, sino que la esposa debe ofrecerlo de manera voluntaria y amorosa, debido a que la sumisión espiritual consiste en someterse con amor como un acto de obediencia a Dios, quien ha dado su mandato como voluntad para toda la mujer. Es Dios, por medio de la Biblia, quien nos enseña y nos ayuda a poner en práctica la palabra de Dios a nuestras vidas y vivir cada día conociéndolo más, pidiendo que nos ayude a obedecer sus mandamientos para honrarlo, para glorificarlo, para reconocerlo en nuestras vidas. Así que, querida amiga, hermana, mucho que aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Y sobre todo, disponer de nuestro corazón a hacer su voluntad, a no resistirnos, a no anteponer el yo creo, el yo siento, el yo necesito, sino que vayamos a anhelar más el diseño de Dios para nuestras vidas,
como mujer, como esposa, como mamá, aún como te mencionaba, si no estás casada y si es del anhelo de llegar a casarte algún día, puedas cumplir en la plenitud de este diseño de Dios. Por la misericordia de Dios, por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, hoy podemos tener nuevamente una perfecta comunión con Dios, tal como la tenía desde el comienzo Adán y Eva. Fuimos diseñadas con un propósito. Vivamos en esa plenitud. No menospreciemos la sabiduría de Dios. Su diseño perfecto en ti es grande, es maravilloso. Y lo vas a experimentar cuando dispongas tu corazón a hacerlo. Vamos a continuar aprendiendo mucho de la vida de Eva. Yo de verdad me maravillo porque he aprendido mucho. Y pasa que vienen circunstancias que me llevan a poner en práctica eso que he aprendido de la palabra de Dios. Y yo te animo a que esta palabra pueda dar fruto en tu vida y que todo lo que tú recibas lo pongas en práctica para que pueda dar frutos espirituales, para que no nos quedemos en donde estamos, sino que vayamos día con día a un mayor crecimiento espiritual. Sigamos aprendiendo cosas nuevas de Dios. ¿Sale? Pues les doy muchas gracias por este tiempo, por la disposición de su corazón de escucharme. Yo las bendigo, están en mis oraciones, han estado en mis oraciones y seguirán estando en mis oraciones. Y pido que el Señor siga obrando en tu vida. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios por este tiempo? Señor Dios, te damos muchas gracias por tu infinito amor, tu infinita bondad, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias porque no nos permites quedarnos en donde estamos, sino que tú anhelas para nuestras vidas ir a un mayor crecimiento, a un mayor conocimiento de tu palabra. Pero sobre todo, Padre mío, que seamos mujeres firmes de convicciones, de fe, inamovibles, Señor Dios, y que cada día reflejemos la luz de tu verdad, que seamos de bendición a quienes nos rodean. Y te damos las gracias, Padre mío. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios me las bendiga y nos estaremos viendo pronto.